אוקיי, לחיים, לחיים. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו. Hoy vamos a estudiar una sijá Inside, usando este libro altamente recomendado, se lo había mencionado el año pasado, Likutei Sijot en inglés, que Bereshit salió el año pasado, Shemot acaba de salir y trae 3 sijás, no solo traducidas, sino muy bien traducidas a inglés. Ya habían habido antes proyectos de traducciones en donde la traducción era un poco difícil de seguirle el flow. Estas están extremadamente bien traducidas. Y esta sijá me salió varias veces esta semana o en los últimos días hasta que me decidí hace un par de horas de darle go y que venga quien venga, vamos a estudiar. Queremos que Hashem haga maravillas y nosotros nos sentamos a ver solamente noticias. No vamos a lograr nada. Bueno. Entonces, esta es una sijá, lo que se llama un Rashi sijá, que está basada en el análisis de un Rashi. Y el Rashi está justo en la sección de Hamishi, que ya es la de esta noche y mañana. El último pasuk de la sección de Hamishi está para allá. Después de que ya Eliezer va a Padan Aram y convence a Betuel y a Labán, etcétera, que le den a Rivka, y se viene con Rivka para que se case con Isaac. Y dice el pasuk, Vayavía Isaac haohela, y Isaac la trajo a haohela Sara Imo, a la tienda, a la carpa de su mamá Sara. Vaikaje Rivka batehilo leisha, y agarró a Rivka y se casó con ella. Vaye Ehavea, y la amó. Vainahem Yitzhak ajarei imo. Y Yitzhak fue consolado por su mamá, ¿no? Ahora que ya no estaba su mamá, ya la tenía una esposa. Y viene Rashi y dice, Haohela Sara imo, ¿no? Que dijo que la trajo a la carpa de su mamá, Sara. Entonces dice Rashi, Vaevihea Haohela Habarehi Sara imo, que una forma de interpretar esto es que Vayevía Haohela, que la trajo a la carpa, y ella era como Sara, como si fuera un sustituto de Sara. Que lo mar meaning, Benaset Dugmat Saraimo, se convirtió en un ejemplo de Sara, como, mira, no estuvo Sara, pero ahora ya tenemos Sara de vuelta. Porque Shekolzman She Sara Kayemet, porque siempre que Sara estaba viva, Haya Nerdaluk Merev Shabbat Derev Shabbat, sus velas de Shabbat las prendía el viernes en la tarde y se quedaban prendidas hasta el siguiente viernes en la tarde. Ubraham Etsuya Beisa, y había una bendición especial en los panes que ella hacía para Shabbat, no sé, en el sabor, no sé en qué. De Anan Kashura la Aohel, y había siempre una nube arriba de su carpa. Umishemeta Pascu, y desde que falleció Sara, dejaron de pasar estas 3 cosas. Ukeshevat Rivka Hazru, y cuando regresó, y cuando llegó Rivka, las 3 milagros regresaron. Okay, ese es el Rashi que vamos a analizar. El Rebbe empieza con el Rashi y continúa. Y dice, mira, muchos comentaristas, los comentaristas de Rashi, porque Rashi es el comentarista principal de la Torah, y hay comentaristas que simplemente analizan los Rashis, como el Rebbe mismo está haciendo ahorita. Entonces, los comentaristas acerca de Rashi explican, siempre están tratando de ver qué le molestaba a Rashi, qué análisis estaba haciendo Rashi, por qué Rashi decide subrayar estas palabras y contarnos esto. Entonces dice, los comentaristas dicen que al Rashi le molestaba la Hei. Dice que lo trajo Haohela Sara Imo, que se traduce como, cuando uno lo traduce en inglés no suena nada raro, como a la tienda o a la carpa de su mamá Sara. Pero hubiera sonado mejor que dijera Leohel Sara Imo o Haohel Sara Imo. El hecho que tenía una hey extra en hebreo denota como que lo trajo a la carpa con un acento en la palabra la. Como cuando tú dices, la llevé al hotel, la llevé al estadio, y tú sabes exactamente qué hotel y qué estadio estás hablando. No tienes que decir más nada, porque ya sabes que no es lo llevé a un hotel o a un estadio, la llevé al hotel, lo llevé a ya sin decir a dónde la llevaste, ya sabes a dónde la llevó.
Entonces, si ya me estás diciendo que la llevaste a la carpa, y es obvio de cuál carpa estás hablando, ¿para qué me dices Sara y Mo? ¿Para qué me traes más información acerca de cuál carpa la llevaste? Entonces, eso es lo que le molestaba a Rashi, por eso Rashi se pone a explicar lo que significaba esa frase. Ok, eso lo dicen varios comentaristas, como por ejemplo, aquí trae cuál, Rabeliao Mizrahi, Gur Aries, Siftei Jajami, Maskil de David, Diduke Rashi. Varios comentaristas están de acuerdo que esta es lo que les molestaba a Rashi. Pero el Rebbe dice, tengo 3 preguntas acerca de esto. Dice, número 1, Rashi es muy cuidadoso con las palabras que él subraya. Entonces, si vemos aquí, en mi cámara, no sé si se ve bien, bueno, no se ve muy bien, pero siempre que uno lee Rashi hay unas palabras en negritas, que son las palabras que Rashi mismo subraya, y luego él trae su explicación. Entonces él dice, está bien, esto le molestaba a Rashi, pero ¿por qué Rashi subraya Ha'ohela, Sara y Mo, las 3 palabras? Dice, ¿por qué subraya también la palabra Imo? ¿Qué le molesta la palabra Imo que Rashi la incluye en el subtítulo? ¿No? Si lo que lo molestaba es la palabra Ha'ohela, la Ojela es suficiente. Y bueno, si quieres explicar que vino a sustituir a su mamá, ok, subraya también Sará. Pero ¿para qué tiene que subrayar también la palabra Imo? ¿No? Y, again, el Rebbe era muy minucioso en su análisis de Rashi. No es que Rashi randomly decidió cómo ir interpretando las cosas. Para él, todo lo que Rashi estaba analizado era extremadamente exacto. Esa es una pregunta. Otra pregunta dice el Rebbe. Entonces, el Rashi dice, ok, todo esto, ¿por qué lo dice la Torá? Porque ella se convirtió en un sustituto de Sará. Ok, that would have been enough. Con eso ya hubiéramos respondido. ¿Por qué tiene que venir Rashi y traer unos milagros que sucedieron y no sé qué? Ahí no dice nada de milagros. O sea, ya con la respuesta de decirme que Rivka estaba sustituyendo a Sará, ya me explicas por qué la Torá trae eso en contexto. ¿Para qué Rashi tiene que meterse a traer milagros? Incluso, como ya dijo, que es la sustituta, significa que de alguna forma las acciones de Rivka estaban a la altura de Sará. No tienes que traerme milagros específicos. Entonces no se ve como necesario. Entonces, ¿por qué Rashi decide traerlo? Pregunta 3, trae el Rebbe. Entonces, es decir, vamos a decir que sí hacía falta que hubo algún milagro. Vamos a humor it, vamos a decir, está bien, hace falta un milagro. ¿Por qué tenía que traer 3? ¿Por qué tienen que traer 3 milagros? Tráeme uno. O sea, asumiendo que todavía tenemos la duda de por qué tiene que mencionar milagro, pero asumiendo que tienes que mencionar milagro, dime una cosa. Y dice, fíjate, en el Targum, en Jonathan Ben Uziel, que es el que traduce al arameo, y que muchas veces en su traducción mete un poco de interpretación, el Targum trae el milagro de las velas de Shabbat, pero uno solo, no 3. Entonces, eso dice el Rebbe, no nos cuadra. Ok, eso es Seif Aleph, ¿no? Todas las sijot del Rebbe que están revisadas, como esta, tienen Seifim, tienen secciones. Y esto tiene 10 secciones. Algunas son más largas, otras más cortas. Y esta fue la primera. Entonces, continúa el Rebbe en la sección 2. Entonces, algunos podrían explicar, mira, en verdad no hay ninguna lógica que obligara a Rashi a traer 3 milagros. Pero como Rashi estaba trayendo un quote, por decir así, del Midrash, ¿no? Entonces el Midrash, él trae 3 milagros porque el Midrash trae estos milagros, ¿no? Y aquí, vamos a ver algo en el Rashi. Sí, en el Rashi, que no lo leí, pero está entre paréntesis, dice Bereshit Rabá. Eso viene del Rashi. Bereshit Rabá es un Midrash. O sea que Rashi puso que no es muy común que Rashi ponga entre paréntesis de dónde trae esta idea. Típicamente tú lees Rashi y no sabes de dónde lo trae, y de vez en cuando te menciona de dónde lo trae, pero aquí no lo menciona, sino que lo pone al final entre paréntesis.
Entonces, si vamos a ver Eshit Rabá hace Midrash, vamos a ver que el Midrash habla de los milagros. Entonces, como está trayendo un Midrash, entonces trajo los tres milagros que vienen allá. Pero, ok, vamos a aceptar esto. Pero entonces surgen dos preguntas más, si ese es el caso. Dice, si vas al Midrash, allá no hay tres milagros, hay cuatro. Entonces, si vas a Kotel el Midrash trae cuatro cosas, no sé si milagro, trae cuatro cosas. Trae una cuarta cosa, un factor en donde Rivka también emulaba a Sará, que no lo veo más como un milagro, sino una emulación, que decía que las puertas de la casa siempre estaban abiertas, ¿no? Entonces el Midrash trae las otras tres cosas que dijo Rashi, pero trae esta cuarta cosa. Entonces, si me vas a traer el Midrash, si tu excusa para traer tres milagros en vez de uno es que me estás tirando el Midrash, bueno, tráeme los cuatro. Si ya te pones a escoger, entonces ya no es algo random y ya no me sirve la excusa de que simplemente es un quote del Midrash. Y además, si me vas a traer el Midrash, tráemelo como lo dice el Midrash. Pero el Midrash trae esos tres milagros, los trae en un orden distinto al que los trae Rashi. En el Midrash dice, primero habla de la nube, luego de el pan y luego de la vela, que es el orden opuesto exacto al de Rashi, que habla de vela, pan y último la nube. Entonces no podemos decir que Rashi simplemente está trayendo una cita del Midrash cuando no lo cita completo y lo cita en un orden distinto. O sea, ya simplemente no cuadra. Y es normal porque Rashi, que viene a enseñar lo que es el Pshat, Rashi que viene a enseñar lo que es el sentido simple de la Torah, típicamente no trae Midrashim, al menos que se había obligado para enseñar, para entender el sentido simple de la Torah, se ve obligado a traer un Midrash. Entonces, es entendible que no esté haciendo simplemente una cita del Midrash. Incluso cuando Rashi trae una cita del Midrash, como le dije, no la trae con un entre paréntesis al final, que dice la fuente. Típicamente, cuando Rashi trae un Midrash, empieza algo como que Raboteinu Darshu, nuestros sabios trajeron en un Midrash y dice lo que va a decir. Pero aquí Rashi lo dijo y luego en un paréntesis al final puso la fuente que es el Midrash. Entonces, seguimos con la pregunta por qué trae los tres milagros y por qué en un orden distinto. E incluso por qué no trae su forma típica de mencionar el Midrash, que es Raboteinu Darshu. Esa es la sección 2. Okay, continúa la tercera sección de la Sijá. En donde efectivamente el Rebbe dice, si Rashi trajo las tres palabras en su subtítulo, Jaohela, Sara y Mo, la carpa de Sara su mamá, es porque las tres palabras le parecen que están de más. Las tres palabras, según Rashi, no hacen falta. Entonces las tres palabras él las quiere explicar. Incluso la Torah nos cuenta justo antes de este pasuk que Eliezer llega. Sabemos que Eliezer tuvo toda una historia, Ashgaha Pratit, el rabino habló parte de ella hoy en la sinagoga, los que estaban ahí, de cómo todo le funcionó, providencia divina de Eliezer para encontrar a Rivka. No solamente que Eliezer lo vive, sino que luego se lo cuenta a Labán y al papá de Rivka como para convencerlo. Y cuando llega a ver Yitzhak, le dice, Yitzhak, no sabes lo que me pasó. Llegué en un día para allá y apenas llegué me salió Rivka y me ofreció agua para mí, le contó todo el cuento, ¿no? Ya esto era como suficiente prueba de que Yitzhak, mira, esta es la chava para ti, ¿qué más quiere? ¿Sabes? ¿Qué más Ashgaha Pratit quiere? No solamente yo sé que esta es la mujer, tú también tienes que saber que esta es la mujer. Y efectivamente, Yitzhak, en este pasuk nuestro, dice que se casa con Rivka. Pero justo antes de que dice que se casa con Rivka, dice que Vayabou Jaohela Saraimo y la trae a la carpa de su mamá Sará y luego dice que se casó con ella. El mismo pasuk. Vayevía Yitzhak Jaohela Saraimo y luego Vaikajet Rivka Batehilo Leisha y agarra a Rivka y se casa con ella. Entonces dice, o sea, Rashi dice, ¿qué es esto?
¿Para qué me trae esto la Torá? O sea, se viene Eliezer, le prueba que esta es la mujer y se casa con ella. ¿Para qué me interrumpe eso diciéndome que la trajo a la carpa de su mamá Sara? Entonces dice, tiene que ser, dice que es lo que está diciendo Rashi el Rebe, que esto no era necesariamente suficiente para Yitzhak. Él necesitaba algo más para comprobar que Rivka era la mujer. Y eso que él necesitaba está representado por esas tres palabras de Jaohela, Sara y Mo. Con estas palabras, Yitzhak estaba completamente motivado en ese momento ya a casarse con Rivka. Más allá de, obviamente, el impulso de Eliezer y toda la historia. Pero ya con esto era suficiente. Porque, ok, muy bien la Ashkaha Pratit, pero chamo, o sea, te estás casando con el hijo de Abraham Avinu, ¿no? Yo nací cuando mi papá tenía 100 años, en una forma milagrosa, mi mamá tenía 90 años, y yo me estuve dispuesto a que me sacrificaran a los 37 años en Har Moriah. Entonces, mira, I need to be sure, ¿no? Y no puedo salir de Eretz Israel, Hashem no me deja salir. I need to be sure this is the woman. No porque un poquito de Ashkaha Pratit al esclavo de mi papá ya es suficiente. I need something else para ver que estás a la altura de ser la segunda matriarca. Entonces, ¿qué hizo que Yitzhak se convenciera? Jaohela Saraimo. Esto fue lo que forzó a Yitzhak a decir, no hay duda, esta es la mujer. E incluso al punto de que los milagros que menciona aquí Rashi y que están conectados con Rivka son mucho más importantes para Yitzhak que los milagros que le pasaron a Eliezer, que llegó en un día de un lado en un lugar que tardaría días y días, llegó en un día, y todo lo que pasó con Rivka. ¿Por qué? Porque estos tres milagros de alguna forma declararon que el carácter de Rivka estaba a la altura de la familia de Abraham, estaba a la altura de Sarah y Meinu, y ella merecía estar en este paquete de lo que son las matriarcas. Entonces, como lo vamos a ver ahora, estas tres palabras son tres palabras y son tres milagros. Y Rashi va a usar las tres palabras para decir, hubieron tres milagros que convencieron a Yitzhak completamente de que esta era la mujer para traer a la familia. Continúa el Rebbe el capítulo en la sección 4. Y dice, vamos a ver entonces las tres palabras y los tres milagros. La palabra Jaohela, a la carpa, ¿no? Que en donde menciona de una forma definitiva de que se refiere a un ogel especial, a una carpa especial. Es porque, ¿qué significa una carpa especial como para que se llame la carpa? Una carpa que tiene una característica que la diferencia de todas las demás. ¿Y cuál era la diferencia de la carpa de Sarah? Que tenía una nube encima. ¿Y dónde encontramos algo parecido? Dice, cuando Abraham estaba yendo a sacrificar a Yitzhak, y Dios le dijo, ya vas a ver dónde es. Y Abraham de repente vio que como que si no hubiera ni una nube en el cielo, menos una nubecita arriba de la montaña. Para allá vamos. Otra vez la nube como que denotando a dónde es que estaba el lugar especial. Y entonces de esta forma, Jaohela, solo la palabra Elohel, se refiere al milagro de que siempre encima de la tienda de Sarah había una nube. Y esto regresó, efectivamente, cuando Rivka entró a la carpa. Asumo, no sé cuánto tardó la nube en llegar, pero eventualmente se posó una nube allá arriba y dijo, mira, hace N años que no había nube aquí y ahora otra vez tenemos una nube. Luego la palabra Sarah, Jaohela Saraimo, ¿qué milagro denota la palabra Sarah? Entonces tiene que ser un milagro que se relacione de una forma intrínseca con Sarah misma y con el trabajo y la labor que hacía Sarah. ¿Y cómo llegamos a una conclusión de cuál milagro o cuál característica puede ser esta? Entonces mira, vamos una para allá hacia atrás.
Y está todo el cuento con los ángeles que llegan a Abraham 3 días después del Brit Milá y lo visitan y Abraham se emociona y va y dice que Abraham se pone a correr por todos lados a armarle un banquete con leche y 3 lenguas de animales y pan y no sé qué. Y bueno, Abraham básicamente se encargó de todo el festín, menos de una cosa, el pan. El pan, aunque él fue el chef de toda la comida, dice, mi pan no queda como el de Sará, porque el pan de Sará era algo especial. El pan lo hizo Sará. Entonces, ¿qué característica de algo que venía de Sará y que era intrínseco de Sará? El pan que ella hacía. Entonces, ¿a qué milagro puede estar aludiendo la Torá aquí, en conexión intrínseca con Sará? Al pan de ella, que ya sabemos de la parashá anterior, que era algo especial. Y de la palabra imó, de la palabra su mamá. O sea, hay que recordar que Rashi, en uno de los primeros Rashis, él dice que él escribe su comentario para niños de 5 años en adelante. Obviamente el comentario de Rashi le sirve a adultos, a rabinos, al rebe, como él se dedicaba horas y horas a analizarlo, pero el comentario de Rashi está para niños de 5 años. Y si tú le preguntas a un niño de 5 años, ¿cuál es la mitzvah que hace tu mamá? ¿Cuál es la mitzvah que está conectada con mamá? Las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat. Que capaz tienes una hermana que también las prende, sí, pero las velas de Shabbat, esa es la mitzvah de la mamá, una mitzvah muy visible que hace la mamá. Entonces, Rashi aquí está trayendo de la palabra imó, está denotando el milagro específico que le pasaba a Sará, que prendía las velas el viernes en la tarde y se le quedaban prendidas hasta el viernes siguiente. Y entonces, ¿por qué Rashi no trae la cuarta cosa del Midrash? Porque no había cuarta palabra. No había una cuarta palabra que estaba de más, como para que él necesitara buscarle una explicación. Y entonces no trae más nada. Y si te surge la pregunta de decir, ok, una cosa es que quizás las velas de Rivka eran especiales y quedaban un buen tiempo prendidas. Pero ¿cómo sabemos que se quedaban prendidas una semana? Que ya es algo no solo fuera de lo normal, sino abiertamente milagroso. Dice, por eso Rashi trae entre paréntesis Bereshit Rabá. Mira, por si acaso lo saqué de ahí. No hay ningún basamento quizás literal del pasuk que yo pueda decir que las velas duraban tanto, pero para eso pone entre paréntesis al final Bereshit Rabá, porque ese punto sí no está aludido en el pasuk, pero lo estoy trayendo de Bereshit Rabá. Entonces ahora entendemos un poco mejor. Tenemos estas 3 palabras. Esto es lo que convence a Yitzhak de casarse con Rivka. Y las 3 palabras están denotando milagros particulares que le pasaban a Sará, que regresaron con Rivka y que ya no era lo que Yitzhak podía obviar. Sigue el Rebe en la 5ª sección. Dice, ahora se vuelve más difícil, aunque ya estamos más claros con varias preguntas, está más peluda de responder. ¿Por qué Rashi cambia el orden de lo que trae el Midrash? ¿No? Rashi trae la vela de Shabbat y el pan y luego la nube. O sea, aparte que este es el orden contrario al Midrash, es el orden contrario a las 3 palabras que Rashi está explicando. Vamos a ver las 3 palabras que Rashi está explicando. Haohela, la nube, Sará, el pan, y Mo, las velas. Pero él menciona velas, pan y nube. O sea, ya no es solamente que el Midrash lo tenía así. Es que el pasuk lo tiene así. Entonces, mi pana Rashi, ponlo por lo menos en el orden del pasuk y así es más fácil alinear a ver cuál palabra corresponde con cuál milagro. ¿Por qué me voltea los milagros? Y podría decir, bueno, quizás este fue el orden en que ocurrieron los milagros ese día. Dice, no creo, porque si Rivka prendió las velas de Shabbat ese día o el siguiente Shabbat, no te diste cuenta que las velas duraron hasta el siguiente Shabbat, hasta que pasó una semana. Y ya en ese tiempo ya hizo el pan, ya se puso la nube, así que no. En orden de lo que cómo sucedió en ese momento, tampoco cuadra de la forma que Rashi lo pone.
Entonces dice, pasa que Rashi aquí nuevamente, el foco de estas tres palabras es que esto fue lo que convenció a Yitzhak de casarse con Rivka. Y el Rashi pone esto en el orden que a él le parece de cómo esto fue convincente para Yitzhak de casarse con Rivka. Entonces, primero menciona las velas de Shabbat, que es un milagro que involucra una mitzvah hecha por Rivka. Una mitzvah hecha con las manos de Rivka, en donde se demuestra su tzadikut, el hecho que era una tzadeket, y era un acto de mitzvah. Luego se menciona el tema del pan, que también es un acto que demuestra comportamiento de Rivka, pero no es una mitzvah, entonces lo pone de segundo. Y de tercero pone el milagro de la nube, que al final Rivka no hizo nada para que llegue la nube llegó. No tiene nada que ver con una acción de Rivka, demuestra que Rivka está a un cierto nivel, pero está más desconectado de lo que Rivka era y hacía. Entonces primero la acción de mitzvah, luego la acción no de mitzvah y luego algo que no estaba conectado con ninguna acción que ella hacía. Así explica el Rebbe el orden de Rashi y luego al final trae otra explicación to round it up en la última sección. En la sexta sección, el Rebbe trae aquí un mensaje muy importante y dice, mira, entonces Yitzhak solo se casó con Rivka luego de que vio los 3 milagros, luego de que vio cómo las velitas de Shabbat ella las prendió y duraron toda esta semana. Es decir, que aquí ya tenemos una prueba de que mujeres antes de casarse prenden las velas. Porque that's a discussion. Desde el punto de vista lógico y de costumbres, hay muchos que no, pues en Shabbat es muy común y por eso quizás nos parece normal. Pero hay muchos que no prenden, muchas mujeres que no prenden velas hasta que se casen. Y aquí tenemos una prueba. Rivka definitivamente prendió las velas antes de casarse. Porque eso fue una de las cosas que motivó a Yitzhak a casarse. Pero aparte de eso, hay una opinión que es la más aceptada, de que Rivka tenía exactamente 3 años en ese momento. ¿Por qué es una opinión aceptada? Porque se sabe que Rivka y Yitzhak se casaron a los 40. Está en un pasuk que no lo hemos leído, me he visto en algún lugar está mencionado. Yitzhak se casó a los 40 años. Akedat Yitzhak también está mencionado muy abiertamente que Yitzhak tenía 37. ¿Cómo sabemos? Porque Yitzhak nace cuando Sará tenía 90 años. Y Sará muere a los 127 años. Y muere inmediatamente después de Akedat Yitzhak. Incluso Rashi dice que se muere cuando escucha que casi mataron a su hijo. En Akedat Yitzhak, eso hace que Sará se muera. Algunos dicen que se murió del susto y otros que se murió de la alegría de que su hijo estuvo dispuesto a entregar su vida. That's for another day. Pero el hecho es que Yitzhak tenía 37 años. ¿Por qué? Porque su mamá tenía 127 años en ese momento. ¿Y qué dice el siguiente pasuk después de que muere Sará? Trae toda la genealogía y nace Rivka. Entonces, si sigues la línea de que Rivka nace en el momento de que Yitzhak, y Yitzhak tenía 37 y se casa a los 40, Rivka tenía 3 años cuando se casó. Entonces, putting aside todo el tema de cómo una niña de 3 años puede haber hecho esto, todo lo que hizo, que iba a echarle agua a los animales y le cargaba los potes y los padres la dejaron irse. Bueno, ¿tú quieres irte? Le pregunté, ¿quieres ir a cazar? Sí, ok. Dicen que los niños en esa época nacían mucho más maduros y el proceso de madurez era mucho mayor, pero that's for another day. Hay fuentes que se pueden leer de eso. Pero el hecho es de que es una opinión aceptada, no es algo así medio oscuro, de que Rivka tenía 3 años y a los 3 años prendía las velas. Cosa por la cual es una costumbre de mucha gente, especialmente en Shabbat, que las niñas empiezan a prender las velas a los 3 años. Porque tenemos prueba que en la matriarca prendía velas a los 3 años. Incluso sabemos que no es que prendió las velas porque si no las prendía no iban a haber velas. Porque obviamente, como Abraham, Isaac y Jacob cumplieron la Torah antes de que se entregara, Abraham probablemente prendía velas. Después de que falleció Sará y no había mujer en la casa, Abraham tenía que prender las velas. Pero aún y cuando Abraham prendía las velas, Rivka también prendía las velas a los 3 años.
Ok, ya que dije mucho de lo que ya está aquí. Un segundo. Entonces, bueno, de aquí es una comprobación que el Rebbe se esfuerza en sacar y hablar y explayarse de que las niñas de 3 años tienen que prender velas, y sabemos que una de las campañas más famosas del Rebbe es la mitzvah de Nerot Shabbat, de cómo repartían velas y cómo motivaban a niñas a prender velas, y hay historias famosas que las ha contado el rabino en la sinagoga, que las conocemos, de niñas chiquitas que sus padres no cumplían mitzvot y empezaban a prender velas, y de ahí toda la familia hizo teshuvah por las velas de Shabbat. Hay más de una historia de ese estilo famosa. Okay, continúa el Rebbe en la sección 7. Y dice, hay otra cosa muy llamativa en lo que se cuenta aquí de este tema de que Rivka prendió las velas. Como que ya dijimos, seguro Abraham Avinu prendía las velas. Por lo menos por 3 años de que falleció Sará, no le quedó otra a Abraham Avinu prender las velas. Y ya habíamos dicho en otro pasuk hace poquito que Abraham Baba Yamin Bashem Berajet Abraham Bakol. Incluso el año pasado hicimos un shiur esta semana de qué significa esto, que Abraham había avanzado en sus años y que Hashem lo había bendicho en todo. El hecho de que Abraham, todos sus días de su vida estaban llenos de todo lo que podía haber hecho. No había un día que dijo, oye, lástima que este día no hice esto. Lástima que este día perdí tiempo haciendo esto o durmiendo extra, nada. Abraham, all his days were perfect. Por eso Baba Yamim entraba completamente en el día. Cada día estaba completo. Entonces, obviamente, si hacía todo completo, eso no significa que era muy eficiente en su trabajo. Eso implica que, desde el punto de vista de Torah y Mitzvot, desde el punto de vista espiritual, he was doing his job. Pero con todo y eso, no era suficiente el encendido de velas de Abraham Avinu para que duraran sus velas de viernes a viernes. Sí, él prendía las velas el viernes, pero sus velas no sé cuánto duraban, pero no duraban de viernes a viernes como las de su esposa Sará. Solo las de Sará y luego la de su nuera de 3 años eran velas que duraban de viernes a viernes. Y aquí vemos el poder que tiene toda mujer judía y toda niña judía desde los 3 años, como Sará, como Rivka, como Rachel, como Lea y como todas sus descendientes desde ese momento. En donde las velas físicas de Sará y Rivka estaban prendidas físicamente y visiblemente de viernes a viernes. Esa luz seguía iluminando la casa todos los días de la semana. A su vez, en el día de hoy, dice, la mujer judía tiene el chance de iluminar su casa con las velas de Shabbat, no necesariamente con una vela física que va a estar prendida de viernes a viernes, pero con sus velas ilumina la casa desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del ambiente que instaura en la casa, de viernes a viernes. Y entonces son las mujeres y no los hombres, porque ni siquiera Abraham Avinu tenía este poder de poder iluminar la casa de viernes a viernes. Continúa el Rebbe en la sección 8, que dice que así como los sabios en la Gemara de Shabbat le ponen un valor muy alto al estudio de Torah de los niños pequeños, y dicen que, si trae el quote aquí, ¿no? Que el aliento de los tinokot shel bet rabban, el aliento de los niños es un aliento que no tiene pecado y hay un valor increíble en el estudio de Torah de los niños. Dice, así como esto aplica a los niños en general, hay la misma idea con las velas de las niñas. Las velas que prenden las niñas también tienen esa cualidad de que están prendidas por manos que no han saboreado el pecado. Que al final los niños no tienen pecados. You can't sin when you're a kid. Y bueno, esto lo menciona el Rebbe así como en corto y dice que esto necesita más desarrollo, pero lo quería mencionar. Y continúa el Rebbe en la sección 9. Dice, ¿por qué las velas de Shabbat de Sará y Rivka y las de todas sus descendientes podían quedarse prendidas toda la semana, mientras que las de Abraham y sus descendientes masculinos no lo hacen? Dice, mira, el hombre sale a la calle y trae el trigo. Y dice, ¿acaso puedes comer trigo? Dice, no puedes comer trigo. Es la labor de la mujer, que es la socia
del hombre de agarrar el trigo y producir y preparar algo que pueda alimentar a toda la familia. Es decir, de que la forma como Hashem estructuró el mundo desde ese momento y para siempre es que el hombre está en su naturaleza conquistar. Él sale al mundo a conquistar y a traer, comida o cosas que eventualmente puedan comerse, pero que están de alguna forma crudas, que necesitan que alguien les meta o las modifique para que realmente puedan alimentar. Y el foco de la mujer es como dice el pasuk de Teilim, creo, sí, Kol kebudá bat melech penima, todo el honor de la hija de la reina está adentro, porque la belleza de la mujer desde este punto de vista, desde el punto de vista de la Torá, está adentro, en lo que ella puede hacer tras bastidores, en lo que ella puede lograr tras bastidores frente a la gente de la calle, pero no tras bastidores frente a la familia directa que vive en la casa. Y la mujer es la que crea el ambiente de la casa, es la que transforma lo que trae el esposo en algo que realmente puede alimentar física y espiritualmente a toda la familia. Y entonces cuando Abraham prendía las velas, mira, el foco de Abraham Avinu no es crear un ambiente en la casa espiritual, no sé qué, no, el foco de Abraham Avinu es ahí conquistar el mundo, déjame traer invitados, ese es el enfoque. Entonces él prende sus velas, ¿qué milagro va a pasar que se queden prendidas de una forma que demuestre que es alguien que está iluminando la casa constantemente? No, that's not the work of Abraham Avinu. Pero cuando Sarah o Rivka la prendían, entonces sí sucedía este milagro, y no solo sucedía ese milagro en físico, sino que sucede hoy en día que logran iluminar sus casas con esta luz por siempre, inclusive en cualquier día de la semana, como un miércoles a las 9:16 de la noche, la luz de las velas de Shabbat todavía puede estar iluminando la casa. Y termina el Rebbe con la última sección. Y dice, entonces, si nos metemos un poco de Primiuta Inyanim, en la parte más interna, para entender más a profundidad estos tres milagros. Dice, nuestros sabios, y trae varios aquí, Hizkun, Nigur Aryeh, Ber Maim Haim, etc., dicen que los tres milagros que Rashi menciona, las velas de Shabbat, la Jalá, que tenía una bendición, y la nube, reflejan las tres mitzvot que son de la custodia principal de la mujer judía. Las tres mitzvot que se denotan por el acrónimo de Haná. Het es Jalá, la mitzvah de Jalá, meaning es la mitzvah de que cuando uno hace una cierta cantidad de Jalá hay que separar una parte de la Jalá y se hace una brajá. La Nun es de Nidá, que la mujer es la encargada de custodiar las leyes de Taharat HaMishpachá, las leyes de la pureza familiar en la casa entera. Y la Hei de Hadlakat Haner, de prender las velas, que son las tres mitzvot que están más relacionadas con las mujeres. Entonces la mitzvah de que la vez Leila Shabbat estaba de un Shabbat al otro, pero en ese milagro estaba conectado con la mitzvah de prender velas. Y la práctica meticulosa de cumplir la mitzvah de Jalá, de separar la parte de la Jalá como debe ser, traía el milagro de que se encontraba una bendición especial sobre el pan. Y la mitzvah de cuidar mucho las leyes de Taharat HaMishpachá, de la pureza familiar, lleva a que haya una nube de divinidad siempre atada encima de tu carpa. De alguna forma manifestando como la Shejinah, la presencia divina, está manifestándose en esa nube. Y entonces Rashi menciona estas tres mitzvot en el orden en que una mujer normal, no Rivka, pero una mujer normal las cumple. Cuando una niña cumple 3 años, o incluso algunos lo hacen antes, empieza a prender las velas de Shabbat. Y es la primera mitzvah que Rashi menciona, Nerot. O la primer milagro que está conectado con las Nerot. Luego, eventualmente, cuando puede aprender a cocinar, a los 6, 7, 8, 9, 10 años, ya empieza a hacer halot y ya empieza a separar y cumplir la mitzvah de Afrashat Jalá, representada por este milagro de la bendición en el pan.
Y eventualmente, cuando Bezrat Hashem se casa, va a ser la custodia de la mitzvah de Tarat HaMishpachá, que va a llevar que la Shejinah y una nube esté atada encima de su tienda. Y termina el Rebbe como en una postdata, que no es muy común, pero en esta sijá en particular la tiene. Dice, de esto podemos apreciar el gran mérito en el esfuerzo de tratar de que toda niña judía prenda las velas de Shabbat y las velas de los Hagim desde el momento que ya está en una edad educable para hacerlo. Y como dice el Yalkut Shimoni, es otro midrash, que el encendido de las velas de Shabbat va a traer a la era en donde Hashem nos va a traer Nerot Tzion, las velas de Tzion, con la redención completa, con la llegada de Mashiach Tzidkeinu, que pueda suceder de Karov Mamash pronto en nuestros días. Amén. Lejaim, lejaim. Preguntas, comentarios y reacciones. Diga. Sí, sí. Sí, como lo hizo Rivka. Bueno, pues that is what the Torah says has happened. Obviamente luego cuando cuentan el cuento, por ejemplo, de que no podían tener hijos, obviamente a los 3 años no podía tener hijos. Dice que realmente fueron 20 años después que Yitzhak se quejó de que no estaban teniendo hijos. ¿Por qué 20 años después? Porque los primeros 10 años no había chance con la niña de 3 años. Y luego hay una ley que dice, si en 10 años de casado you don't have kids, entonces now you have a complaint. Entonces, realmente fue 20 años después que Yitzhak se estuvo quejando y luego nacieron Jacob y Esaú. Asumiría que Rivka tenía 23 o 24 cuando fue mamá. Sí hay fuentes, y yo lo vi hace varios años, de que explican y dan un poco de contexto a no solo con Rivka, sino incluso hay unas historias de Yitzhak y de otros patriarcas cuando eran chiquitos, y creo que hasta Yitzhak se burlaban de él porque parecía cuando tenía 2 años se veía muy chiquitico en comparación a los gigantes. O sea, los niños al parecer caminaban mucho antes. O sea, el desarrollo físico, it was different. En una nota aquí traen una fuente, pero no trae el detalle. Pesikta Zustrasa. Menos if we look it up on the internet, we should be able to find something. O sea, el punto de la ceja no era eso, pero sí, es algo llamativo. No estamos asumiendo que Rivka y una niña de 3 años de hoy it's the same. It's not. Ni una niña de 8, ¿no? Mi hija Rivka tiene 8. And I don't feel she's ready to accept marriage. Pero sí, it was, según fuentes que yo he visto en varias cosas, it was a different, la naturaleza todavía era distinta. Recordándose, todavía la gente vivía. Estás en mute, Brian. No, pero ella iba sola. Y después los padres le preguntan, ¿te quieres casar? Sí, bueno, chao. Nice to meet you. Tenía 3 años y la mandaron. Dice que la mandaron con una sirvienta. Y entonces,
Anyway, we can... Itzhak dice, sí. Para Itzhak todavía no era suficiente la Shgaha Pratit. He needed more proof. Ya. Exacto. Bueno, Shkoya, gracias por humoring me y no dejarme solo.